Conforme vamos creciendo es que hay una disminución de la actividad del sistema inmunológico. Es por eso que los pacientes con mayor de 50 años tienen un poco más de incidencia en cáncer, por lo regular cáncer de pulmón, cáncer de estómago, linfomas. Entonces el sistema inmunológico también tiende a envejecer. Entonces el objetivo del sistema es detectar alguna célula maligna y empezar algo que se llama apoptosis, que es destruir a esa célula que no está creciendo de forma normal. Entonces se va perdiendo esa capacidad conforme vamos teniendo más años. Los tipos de cáncer más comunes es cáncer de pulmón. Un punto importante aquí, el tabaquismo, por ejemplo. Bueno, cáncer de mama específicamente es en las mujeres. Hay un porcentaje muy bajito en cáncer de mama en hombres. Cáncer colorectal, colon y recto se refiere, cáncer de próstata, cáncer de estómago, cáncer de piel, son los tipos más comunes. Gracias por acompañarnos en Diálogos en Confianza. Protección contra el cáncer. Es importante que sepan que el cáncer no es una enfermedad, sino son muchas, y es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas. Están con nosotros el día de hoy Magdalena Alejo y Lía Vadillo. Gracias. Y Citlali, ¿cómo estás? Pepe, pues ya listísima aquí con el privilegio de cada lunes, por supuesto, de estar contigo y de todas las personas que nos acompañan, que ellos hacen posible Diálogos en Confianza. Vénganse a conversar esta mañana de lunes saludable, que recuerden que estamos en todas las redes sociales y estamos también recibiendo sus comentarios, sus sugerencias con este importante tema de salud del que todos absolutamente tenemos dudas. Hay mitos, hay realidades y la única forma de aprender de cada una de ellas es a través de la experiencia de nuestros especialistas y, por supuesto, estar abiertos al conocimiento. Vengas a integrar a Diálogos en Confianza esta mañana. Listísima para las redes, mi Pepe. Y les presento a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, el doctor Gerardo Gabriel Minauro Muñoz. Gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. El doctor es cirujano oncólogo con 20 años de experiencia en el Hospital de Oncología del Centro Médico Siglo XXI y está en el Hospital Ángeles Metropolitano. El doctor Sergio Israel Aguilar Villanueva. Gracias por estar aquí, doctor. Gracias. Cirujano oncólogo adscrito al Departamento de Tumores Mamarios del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN. Y la doctora Diana Fabiola Flores Díaz. Gracias, doctora. La doctora es oncóloga médica adscrita al Departamento de Tumores Mamarios del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN. Doctores, comentábamos ahorita en el previo que la gente dice ha aumentado mucho el cáncer, y no es que haya aumentado mucho el cáncer, sino que ha aumentado más la vida, y entonces, como nos comentó la doctora anteriormente, en el previo, el factor de riesgo mayor para cáncer es que nos hagamos más grandes, nuestras células van envejeciendo y, como vimos en la cápsula, también el sistema inmunológico. Ahora, doctores, ya vimos cuáles son los tumores más frecuentes, que nos comentaron que eran pulmón, mama, cáncer colorectal. Estos son los más frecuentes, pero ¿cambia de país a país o estos son en general en el mundo? Bueno, también cambia de sexo, de acuerdo al sexo. Claro. Por lo menos en México el más diagnosticado en las mujeres es mama, tiroides y colorectal. Entonces, tiroides, a pesar de que no es letal, por eso casi no lo escuchamos. Casi nunca es letal, pero... Casi nunca es letal, casi nunca es letal. Es el segundo más frecuente en diagnóstico. En mujeres. En mujeres. Ok, para que lo tengamos en cuenta. Vamos a platicar ahorita de factores de riesgo, pero doctores, otra cosa importante que quiero que la gente sepa, ¿nos pueden decir la diferencia entre un tumor maligno y un benigno? ¿Y un maligno siempre es cáncer? Sí, por supuesto. Un tumor maligno es aquel que tiene la capacidad de salirse y de invadir los tejidos de la persona. Los tumores benignos normalmente crecen y se mantienen dentro de una estructura ordenada sin invadir otros órganos. Los tumores malignos siempre invaden otros órganos para fines prácticos. Entonces, prácticamente todos los tumores cancerosos, salvo raras excepciones, ponen en riesgo la vida del paciente. El tumor benigno puede crecer, comprimir y desplazar, pero difícilmente pone en riesgo la vida de un paciente. Entonces, no existe un cáncer encapsulado. Vamos a romper mitos de una vez. No existe eso de que tenía yo un cáncer pero estaba encapsulado. Eso no existe. Es bien importante que lo sepan. Ni un cáncer benigno tampoco. Siempre los cánceres son malignos. Doctores, hay algo bien importante. Los cánceres, ahorita vamos a ver, se estadifican dependiendo en qué momento lo diagnostiques. Y mientras más temprano, lo que decimos todos los lunes, con todas las enfermedades, mientras más temprano, mejor va a ser el pronóstico. ¿Cómo estamos en nuestro país? ¿En qué etapas los estamos diagnosticando a tiempo, doctores? Esto es bien importante y tenemos muchos médicos que ven el programa. Desgraciadamente no. La mayoría de los diagnósticos en México son localmente avanzados y metastásicos.
¿Qué quiere Entonces, decir metástasis? Metástasis quiere decir que ya ya invadieron otros tejidos. Ok. Entonces ya se salieron del sitio donde se originaron y dieron lugar a un tumor en otro lado. Ok, eso es muy importante para que conozcan la palabra metástasis, la hemos oído todo. Quiere decir que el tumor ya no está donde empezó, sino que ya también, además de donde empezó, ya se movió del lugar. Vamos a ver una cápsula de la realidad del cáncer. Aquí la tiene. México no es la excepción. Se puede decir que prácticamente en todo el mundo el cáncer que causa mayor muertes es el cáncer de mama en la mujer, el de próstata en el hombre y el de pulmón para hombres y mujeres juntos. Sin embargo, hay otros cánceres que van en aumento. Cáncer gástrico, cáncer de colon, cáncer renal y del resto de las vías genitourinarias como son el de vejiga, etc. Entonces, ¿en qué pudiéramos decir que nosotros seguimos siendo un país afectado por cánceres que no es como en el resto del mundo? Ejemplo, el cervicuterino. Para nosotros el cáncer cervicuterino sigue siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en la mujer, y esto lo vemos en países como África, por ejemplo, donde las condiciones de higiene y de pobreza en algunos sectores son muy similares a la nuestra. Mira, los cánceres en los niños en general, la mayoría de los cánceres que los afectan tienen que ver con aspectos hereditarios o aspectos tan importantes como las inmunosupresiones, etc. Y sobre todo los hematopoyéticos, como las leucemias, los linfomas. Me refiero que son cánceres que afectan al sistema linfático o al sistema sanguíneo, por decirlo así, de manera coloquial. En general, dependiendo del cáncer que hables, es su prevalencia, ¿no? Pero pudiéramos decir que hay cánceres que es muy raro que lo veas en un paciente joven, ¿no? Se puede decir que la mayoría de los cánceres son de la edad adulta en adelante. Doctores, ¿qué factores relacionados hay para que la población cobre conciencia? Digo que sabemos que existen factores de riesgo diferentes para diferentes tipos de cáncer, pero hay factores de riesgo comunes. ¿Qué le podemos decir a la población? Creo que primero entender que para que ocurra una enfermedad maligna o un tumor canceroso no necesariamente debe de haber factores de riesgo. Okay. Poniendo como ejemplo el cáncer de mama, que es el más frecuente, solamente entre 20 y 22% de la población pueden tener factores de riesgo que expliquen el cáncer, pero la mayor parte de los tumores cancerosos ocurren en personas que no tienen factores de riesgo. Okay. Así que cuando entremos en el área de la prevención hay que entender esto muy importante. Factores externos podrían ser los más conocidos sin duda, el consumo del tabaco, aunque la gente no lo conoce muy bien, pero también el alcohol es un factor que incide importantemente en un incremento muy grande de los tumores de las vías aerodigestivas, en especial del cáncer de la cavidad oral. Algunos factores como los ocupacionales, aquellos que están expuestos a radiaciones, ya sea porque trabajan en plantas nucleares, que en México tenemos Laguna Verde y algunas otras, o porque trabajan en el área de rayos X, que también están expuestos a la radiación, puede ser un factor de riesgo para aparición de algunos otros tumores, y así como estos, algunos otros, como el consumo crónico de alimentos muy grasosos o muy procesados, que realmente no se puede explicar muy bien por dónde va el factor que incide para que aparezca cáncer, pero es bien conocido que el consumo de grasas, la obesidad y otros factores nutricionales pueden contribuir para la aparición de tumores cancerosos. Es decir, que no se puede prevenir. No existe la prevención. Hay un concepto en muchas enfermedades que es la prevención, que es para tratar de evitar la aparición de la enfermedad. En cáncer es muy claro, es prevención secundaria y determina esto una detección oportuna del cáncer. Detectarlo a tiempo en etapas muy tempranas es la mejor manera de prevenir el tumor, no la aparición, pero sí un buen tratamiento. Pero yo creo que hay una cosa bien importante. Hay, como dice el doctor, hay cosas que no podemos prevenir. Ahorita vamos a hablar de la herencia, por ejemplo. Pero si además hay factores de riesgo que sí están en mi poder, por ejemplo, cáncer de pulmón, sabemos que se asocia a tabaquismo. No quiere decir que alguien que no fume no esté exento que le dé un cáncer de pulmón, pero es más frecuente que le dé a alguien que fuma que a alguien que no fuma. Entonces, si tú puedes eliminar factores de riesgo, no estás totalmente exento, pero estás eliminando el riesgo. Es como decir, me voy a subir un coche, pero no voy a obedecer las señales de tránsito y voy a ir a la velocidad que me toca. No me exenta de chocar,
pero sí me disminuye la posibilidad de que me ocurra. Yo creo que esto es importante. Es como meterle leña al fuego. Exacto. O sea, podemos empezar por definir que un factor de riesgo es aquello que incrementa la probabilidad de padecer una enfermedad. No quiere decir que me va a dar la enfermedad, pero sí puede incrementarla. O sea, el hecho de que yo fume no a fuerza quiere decir que me va a dar, pero sí me pone 100 veces más en riesgo de tener un cáncer de pulmón. 200 veces más en riesgo de tener un infarto. O sea, el hacerlo sí incrementa mi riesgo, ¿sí? En un número. Entonces puedo ponerle un número. Y hay factores de riesgo que puedo modificar, como acaba de decir, y hay factores de riesgo que no puedo modificar. Entonces, no puedo modificar algunas cosas, pero sí puedo modificar otras. ¿Y cuáles son las que puedo modificar? El tabaco, el consumo de alcohol, el tener una alimentación sana, balanceada. Sedentarismo. El ejercicio, que es un factor protector, de los pocos factores protectores que hay contra el cáncer, el ejercicio. Comer fibra. Pero comer fibra hay que empezar, es que ese es el punto. Fíjate que creo que buena parte de los tratamientos alternativos fundamentan esto. Para prevenir el cáncer empieza a comer más fibra, más vegetales y no comas carne, y le meten el temor a la carne y al huevo y a las proteínas. Si uno quiere prevenir enfermedades malignas del tubo digestivo, colon en especial, hay que comer abundantes vegetales, abundantes retinoides, disminuir el consumo de carnes 25 años antes de que te dé. Claro. Entonces, por eso, hábitos buenos desde chiquito. Ya hemos hecho un programa sobre buena alimentación. Vale la pena que no vean. Está en nuestra aplicación del 11 más y también está en YouTube. Ahora, se habla mucho de qué cosas son cancerígenas y nos pueden asustar por una noticia que escuchamos hace poco y ahorita voy a regresar con eso, pero vamos a ver la cápsula que nos han preparado para esto. Recordemos que el cáncer no es una enfermedad en sí misma, sino son muchas enfermedades que derivan de la particularidad que una célula de nuestro organismo de cualquier origen se independiza. Esta célula adquiere la capacidad de proliferar, de reproducirse y de migrar a otros sitios de nuestro organismo. Entonces, eso es un cáncer. Un cáncer es un tumor que adquiere la capacidad de invadirnos y de consumirnos. Consideremos que los agentes carcinógenos son todas aquellas sustancias o partículas que pueden generar un cambio a nivel celular que va a terminar dando origen a un cáncer de algún tipo. Las infecciones crónicas implican cambios inflamatorios a nivel de los órganos que están afectados. Estos cambios inflamatorios de manera crónica van generando cambios a nivel de esa célula que terminan degenerando su estructura y dan génesis a un cáncer. Génesis de un cáncer, es decir, se forma un cáncer y hay múltiples factores para que esto suceda. Los cancerígenos, por ejemplo, acabamos de oír una noticia que además los medios la han hecho muy grande de que los edulcorantes son cancerígenos. Otra cosa, por ejemplo, toda la gente que tenemos una bacteria que se llama Helicobacter pylori también es cancerígeno. Pero ¿quiere decir que toda la gente que tiene esa bacteria o todos los que nos echamos un sobrecito en el café nos va a dar cáncer, doctor? Doctores, aclárenos qué son los cancerígenos y cuáles sí, cuáles no, y por qué están clasificados de diferente manera. Sí, claro que sí. Es muy difícil establecer que por tomar un sobre de Splenda o 10 o 20 a lo largo de la vida va a dar cáncer. Es muy complicado asociar y decir que por tomar un alimento o tener algún tipo de conducta va a ocurrir esta enfermedad. Los factores o las sustancias carcinogénicas generalmente son sustancias en las que por cierto tipo de experimentos o cierto tipo de estudios en poblaciones muy grandes se encuentra cierta asociación que no necesariamente establece que sea la causa de este cáncer. Ahora, importantísimo, de lo que sí estamos seguros y de lo que sí es muy claro, quizás no como causa, pero una asociación muy fuerte, definitivamente es tabaco. El tabaco no hay duda, el tabaco da cáncer de lengua, da cáncer de vejiga, da cáncer de pulmón, da cáncer de laringe, de riñón, todos los de cabeza y cuello, aquí el doctor Minao no nos va a dejar mentir. Colon. Esófago, o sea, prácticamente el tabaco sería algo que sí diríamos definitivamente no. Y el alcohol, sobre todo, se está asociando con cánceres de tubo digestivo. Marihuana y vapeadores, perdón. Marihuana, justo. Bueno, iba a Marihuana y preguntar. vapeadores
que la gente, son de estas cosas con las que uno tiene que lidiar todo el tiempo en la consulta. La gente cree que una alternativa medicinal, sana, es más, que hay que promover es el consumo de marihuana y sus derivados. El consumo de la marihuana y el consumo de vapeadores está perfectamente demostrado que están ligados a la aparición de tumores de las vías aerodigestivas superiores, como lo comentaba el doctor. ¿Y por qué la marihuana si no viene constituida con todos los tóxicos que viene un cigarrillo de tabaco? Porque no nada más es el tóxico del tabaco. También trae tóxicos la marihuana y también el consumo del humo, con todos los nitritos que contrae, los humos. La densidad del aire que llega a los pulmones, por decirlo de la manera más sencilla, todo eso incide en la aparición de tumores de las vías aerodigestivas superiores y tumores pulmonares. ¿Y los vapeadores? Si hasta tienen diferentes sabores. Es que el problema es justo la combustión. En el momento en el que hay combustión, se forman sustancias que son sumamente, o sea, alteran completamente la célula. Son tóxicas, alteran el núcleo de la célula que trae toda la información de que, por así decir, la célula se comporte o se porte bien. Eso es una mutación realmente, ¿no? Nosotros tenemos información desde que nacemos para comportarnos de una manera. En el momento en el que entra una sustancia que altera esa información genética, entonces es cuando se suscita un tumor. Una mutación. Y esto es producto, en este caso, de la combustión. Entonces puede ser un cigarro de clavo, de marihuana, de tabaco, puede ser un vapeador del sabor que sea, siempre y cuando tenga este mecanismo de combustión, es carcinogénico. El tabaco mascado también. La nuez de Betel en otros países que también se masca. Regresando un poco a la pregunta que decías, creo yo que buena parte de los mitos se generan porque alguien ponga en un medio de difusión masiva una información no fundamentada, pero la gente la cree. Pero aparte, o aunque esté fundamentada, hacerla muy grande. Como dice el doctor, el tomarte un sobrecito de un edulcorante no va a hacer que te dé cáncer inmediatamente. Si tomaras, te rebasaras probablemente la cantidad o a muy largo tiempo, tampoco te va a dar, pero es algo que se puede asociar, como por ejemplo los tintes de pelo, también se pueden considerar cancerógenos. Las mujeres que se ponen uñas de gel, ¿cómo se llaman? Gelish. La cosa donde las meten también se puede considerar, acrílico. Pero no quiere decir que te va a dar cáncer, son factores que se asocian. Por eso queremos también calmar las aguas, porque de repente las noticias se hacen gigantescas. Si no me vuelvo a tomar un sobre de edulcorante porque me va a dar cáncer, del horno de microondas. El celular, por ejemplo. El desodorante. Ajá, el desodorante. Pero, por ejemplo, con respecto a estos alimentos, justo como usted decía, pues tiene que comer alimentación variada en vegetales, cosas para prevenirlo 25 años antes en cáncer de colon. Pero ¿será esto también con los edulcorantes, los alimentos procesados y todo? Pensemos en una persona que lleva 25 años tomándolos. Tampoco vamos a pensar en que una vez de vez en cuando pudiera ser. Tal vez la asociación con la cantidad. Es que el cáncer nunca es un solo factor. Exacto. Entonces siempre es una suma de factores. Entonces siempre es multifactorial. Tienes que tener la predisposición genética, tienes que tener la alteración en tus células por N razón, una de ellas el envejecimiento, y tienes que tener el daño continuo. Uno de estos mecanismos es la inflamación crónica. El ejemplo clásico pues sería el virus de la hepatitis B, que da cirrosis hepática. Después de la cirrosis hepática viene el hepatocarcinoma. Entonces, el cáncer de hígado, el hepatocarcinoma es cáncer de hígado. Sí. O el virus del papiloma humano, que finalmente primero es la infección, una serie de factores de riesgo que se asocian a esta infección, como la desnutrición, el tabaco, otras infecciones de transmisión por más de 10 años. Una vez que empieza la transformación, después de la transformación, pues viene la transformación celular a volverse algo mal. A volverse algo maligno, ¿no? Y ahora otra pregunta. Nosotros vivimos, aquí estamos en la Ciudad de México, estamos respirando aire contaminado continuamente. Ese es otro factor de riesgo, pero no quiere decir que todos los que vivamos aquí nos va a dar cáncer. Es solo un factor de riesgo más. Y luego, por ejemplo, ahorita que le estamos pegando a los mitos, también la gente dice, no hay que comer carne ni pollo porque está lleno de hormonas. ¿Podrían aclarar esto y eso nos va a dar cáncer, doctores? Sí, por supuesto que no. Eso, el que se utilicen este tipo de sustancias, pues es porque somos muchos, ¿no? Entonces tienen que dar para que los animales crezcan en suficiente tiempo y poder, pues, comercializar los productos. Pero esas hormonas que se administran, por ningún motivo llegan a nuestro organismo y se metabolizan adentro, o sea, se procesan en las células que tenemos para que se genere cáncer. Okay, es muy complicado. Es nada más para que se imaginen, el estómago tiene una capacidad de destruir tejido, carne, de disolverlo. Es prácticamente ácido lo que tiene. Entonces, estas hormonas quizás ni siquiera llegan a absorberse en ningún lado. Se destruyen, se procesan mucho antes de que empiece ya el proceso de la persona de absorber un alimento. Entonces, pues definitivamente. Quizás esto sea, perdón, por la necesidad que tenemos de explicar
cuáles son las causas de esta enfermedad terrible que es el cáncer, y lo platicábamos en el previo. Quizá la más importante no tenga que ver con factores externos, sino con los años que tenemos ahora de sobrevida. Vivimos hoy más, muchos más años. Eso nos expone a la posibilidad de padecer una enfermedad que es típicamente de las personas de mayor edad, de arriba de los 60 años, que son los tumores cancerosos. Y hablando de hormonas específicamente, el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama, que es hormonal o sensible a hormonas, son las hormonas de la mujer, las propias de la mujer. Las propias. O sea, con las que empezamos a los 10, 12 años, que empiezan los ciclos menstruales y la etapa reproductiva y que se mantienen a lo largo hasta que empieza la menopausia, ¿no? Entonces, son esas hormonas que favorecen los embarazos, los ciclos menstruales, la lactancia, son esas hormonas dentro de nosotros las que favorecen el cáncer de mama. Doctor, no las de fuera. la herencia, la genética, sabemos que en algunos más, en algunos menos, pero les podrían dar una visión general antes de irnos a un corte. Más o menos, el 10% de los cánceres están asociados con algo familiar y o hereditario. Solo 10, o sea, de 10 personas con cáncer, solo una tiene esa característica de que es hereditario o de que es familiar. Hay algunas condiciones, dependiendo de la neoplasia, que ya varían, de los tumores, exacto, que ya son variables, pero generalmente es una de 10 personas que tiene cáncer tiene esta asociación. Algo más que agregar de la genética, como dijo el doctor, hay enfermedades específicas, yo pensando en tubo digestivo, algunas poliposis familiares que te van a llevar a cáncer de colon, pero esas son muy específicas. Siempre en una historia clínica nosotros los médicos preguntamos los antecedentes heredofamiliares porque esto nos alerta a nosotros de ir más específicamente, pero el chiste de hoy es que les quede claro que son muchas enfermedades multifactoriales. No es muy difícil decir nada más una cosa directa me dio cáncer, que esto es muy importante que los conozcamos y sobre todo ir tirando estos mitos que venimos escuchando de come solo orgánico. Si todo fuera orgánico no habría un solo árbol en el mundo, casi prácticamente. Entonces, y se moría de hambruna el resto de la población. Y se moriría de hambruna el resto de la población, exacto. Entonces hay que ver las cosas de una manera generalizada, romper los miedos, romper los mitos, y ahorita vamos a regresar para seguir hablando de cómo cuidarnos del cáncer. No se vayan, estamos totalmente en vivo en Diálogos en Confianza. El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. En 2020 hubo casi 10 millones de defunciones, es decir, 1 de cada 6 muertes a causa de esta enfermedad. Organización Mundial de la Salud. El 30 y el 50% de las muertes por cáncer podrían prevenirse si se evitan los factores de riesgo e instrumentan estrategias de prevención. Organización Mundial de la Salud. Y estamos de regreso totalmente en vivo este lunes saludable en Diálogos en Confianza, transmitiendo desde el 11. Le quiero recordar a usted que le estamos atendiendo a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ahora, si a usted le gusta más llamarnos, puede hacerlo al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00, que estamos buscando la manera de identificar los factores de riesgo y prevenir cáncer. Esta mañana pues recibo todos sus comentarios y las traigo con los especialistas. Laura García, doctores, está en remisión de cáncer, no nos dice de cuál, pero debe de consultar a múltiples médicos por los efectos secundarios que tiene derivados del tratamiento, o necesariamente tendrá solamente que seguir las recomendaciones del oncólogo. Bueno, generalmente dependiendo de quién de qué tipo de cáncer es y quién la diagnosticó, en general hay un médico o dos que se quedan a cargo de ella, ya sea el cirujano oncólogo o el oncólogo médico, y pues dependerá de qué secuelas tendrá. O sea, si tiene a lo mejor alteraciones de la memoria, si es de mama, a lo mejor linfedema, que pueda haber a alguien de rehabilitación, o si tiene, pues no sé, alteraciones de la sexualidad, a lo mejor con un psicólogo, etcétera. El periodo de remisión, perdón, nada, contestando un poco más, el periodo de remisión depende de cuánto tiempo, porque remisión se está a partir de que termine el tratamiento y no haya enfermedad. Pero esto tradicionalmente lo tomamos como una remisión completa cuando han pasado ya 5 años. Previo a estos 5 años, tiene que continuar vigilancia con sus oncólogos. Muy bien, doctor, gracias. María Luna pregunta, ¿un tumor de ovario de 7 centímetros con Doppler positivo necesita biopsia o quimioterapia? Normalmente los tumores de ovario se clasifican por medio del ultrasonido. El tamaño es un factor para evaluar que pudiera ser un tumor maligno, pero necesitamos
de otros datos. Necesitamos, por ejemplo, si tiene vascularidad, por lo que dice el Doppler. ¿Qué quiere decir lo del Doppler? Que ese tumor de ovario tiene adentro vasos sanguíneos. Eso quiere decir el Doppler. ¿Y eso qué nos dice? Pues que sí pudiera ser maligno, pero no son las únicas dos características para determinarlo. Existe, y rápidamente, un sistema de clasificación que se llama ORADS y va del 0 al 6. Entonces, con ese sistema de clasificación es que nosotros, por ejemplo, un ORADS 5 ya es una paciente, una persona que se tiene que operar, y lo que se hace en el ovario específicamente no es una biopsia. Se quita el ovario y se manda a examinar durante la cirugía. De entrada Y- no sería quimioterapia. De entrada no sería quimioterapia, vaya. Y esta Ajá. clasificación la hace el médico. La hace un radiólogo, idealmente un radiólogo oncólogo, pero si no un radiólogo es una clasificación internacional. Maricar Casel nos manda saludos a todos y pregunta hasta qué punto perjudican las vivencias poco gratas en la vida de las personas para el desarrollo de cáncer. Un gran mito. Es un gran mito. El estado emocional, y creo que con este comentario podría echarme yo a muchas personas de la cuestión holística en contra, pero la realidad es que ni la depresión, ni el enojo constante, ni las cuestiones emocionales han sido demostradas como factores de riesgo para desarrollar cáncer. Y se oye mucho, ¿verdad? En cosas Y es holísticas, que muy, si estás enojado te va a dar muy cáncer. frecuente. Entre muchísimos otros mitos, quizás es uno de los más difundidos. La cuestión emocional no incide para tener cáncer ni para el pronóstico del cáncer. Y desgraciadamente es algo que carga mucha culpa al paciente. Entonces tenemos que quitar todo eso porque sí influye con estrés al mismo paciente. Entonces hay que quitarle la culpa de que el estrés, las emociones y todo eso le ocasionará un cáncer. No. Bien, doctores, gracias. Betty Rayas pregunta sobre las guías de práctica clínica en oncología y si realmente los médicos que atienden este problema de salud en las personas se apegan a las guías de práctica, porque cree que muchas personas que no lo hacen, siendo médicos oncólogos, pueden complicar la sobrevida de los pacientes. Es una buena pregunta. Las guías precisamente son para guiarnos, darnos un camino a tratar una enfermedad. Pero recordemos finalmente que esta enfermedad es de una persona. Las guías se diseñan y se crean pues para un país o incluso internacionalmente, ¿no? Una serie de países de cuál es la mejor secuencia de tratamiento, el tratamiento más recomendado, etcétera. Pero si bien seguimos guías, siempre nos enfocamos en el paciente y entonces a veces esa paciente o ese paciente no entra en lo que dice la guía, y por eso puede ser la observación de la persona que preguntó bueno, es que puede ser que haya gente que se salga de estas guías y que perjudique. No necesariamente, siempre que haya un buen juicio y se conozca la guía y se tenga la suficiente experiencia, es algo que no necesariamente afecta el pronóstico. Es una guía, no es ley. Exacto, así es. Alberto Coronando nos escribe mucho sobre los factores de riesgo que se deben de tomar en cuenta y nos resume de esta manera, doctores. Primero, antecedentes heredofamiliares. Después se tienen que vigilar los factores de riesgo y nos menciona algunos que hemos mencionado en el programa. El chequeo médico anual, la alimentación sana, y dice que hay que evitar el estrés oxidativo. Y en los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer es importante que cuando lleguen al tratamiento con quimioterapia lleguen en un estado de buena alimentación, y recomienda muchísimo los antioxidantes. ¿Qué tan buenos son los antioxidantes en la dieta en un paciente que está conviviendo con cáncer? Bueno, desgraciadamente los antioxidantes no han demostrado ni prevención ni mejora en el tratamiento. Entonces ya hay estudios muy grandes que hablan acerca del consumo de vitaminas y algunos otros suplementos, y ninguno ha demostrado mejoría en los resultados a largo plazo. Yo creo que aquí hay una cosa bien importante que decir, porque mucho aquí es mercadotecnia, se habla de los superfoods. Que hablan de los antioxidantes, y también que le dices a la gente, cómase un barril de berries todos los días, pues no va a pasar tampoco, y más, como dicen, no se ha demostrado, son alimentos sanos, tener una alimentación balanceada, yo creo que es la clave. De hecho, hay algunas recomendaciones específicas por la Sociedad Americana de Nutrición para el paciente con cáncer, y lo que hace son recomendaciones, así como guías, que dijimos hace rato, en donde es limitar el consumo de carnes rojas, no las excluye, a 300 gramos a la semana, bajas en grasas, e incrementar el consumo de vegetales, adquirir nueces, almendras, este tipo de alimentos como antioxidantes, pero nunca dice que tenga suplementos. Los suplementos están guiados dependiendo de las necesidades del paciente. Buena parte de los tratamientos, se aplican en pacientes que ya tienen, su condición física está depauperada por la enfermedad y no por eso no reciben el tratamiento. Es decir, no es una condición que excluya. Al paciente se le trata en la condición en la que venga. Si bien en mejores condiciones, mucho mejor, pero todos los pacientes oncológicos se les busca la manera de darles un tratamiento independientemente de su condición. ¿El cáncer tiene que ver con el estrés oxidativo?
todo tiene que ver con el estrés oxidativo. Eso es algo muy importante. Porque, Definamos estrés Ajá, oxidativo, porque también tenemos un ciclo de exacto. Krebs en todas las células. Así es. Sí. Digo, y coloquialmente el estrés oxidativo, normalmente nosotros funcionamos con oxígeno, ¿no? Por eso lo respiramos. El oxígeno tiene esa buena capacidad de darnos la vida, pero al mismo tiempo suelta moléculas Radicales. que destruyen o que dañan los tejidos de alrededor de manera natural en todos los seres vivos. No es algo único de los humanos. En prácticamente, bueno, no prácticamente, pero la mayoría de animales Que tienen respiran. que respiramos, tenemos este estrés oxidativo que es una especie como de resultado de un proceso para vivir. Entonces, sí puede tener influencia. ¿Por qué? Porque cuando hay cambios en los tejidos por este estrés de manera crónica y en una proporción mucho mayor de lo esperado, pudiera asociarse el desarrollo de un cáncer, pero no necesariamente. Aquí es bien importante porque todo lo que estamos platicando es si esto da, si esto no da, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Y yo pienso que bien resumido podría ser más, hay que ser moderados en todo, Claro. ¿no? O sea, podemos comer cualquier cosa, podemos comer carne, podemos comer pollo, podemos tomarnos una cerveza, no pasa nada, siempre y cuando no sea un exceso, porque los excesos es precisamente a grandes rasgos los que generan el cáncer, los excesos de los factores que se pueden modificar, como ya lo platicamos, como de aquellos que no se pueden modificar, pero esos ya no dependen de nadie más que del organismo. Todos conocen a una persona que consumió tabaco durante 120 años de su vida y subía las escaleras. Pero por cada paciente que consume una enorme cantidad de tabaco, hay 10 que tienen enfermedades asociadas al tabaco, entre ellas tumores cancerosos. Y si bien todos estos factores que promueven como prevención, creo que hay que hacer un énfasis muy importante. La prevención en cáncer, si bien es una buena calidad de vida, es más la detección oportuna. Hay que tener presente la estadística. Y la estadística nos dice los tumores más frecuentes y afortunadamente para estos hay métodos diagnósticos que nos permiten identificarlo tempranamente y curar las enfermedades en etapas muy tempranas del padecimiento. Gracias, doctor. Bianca Samara dice, bueno, ¿la marihuana comestible hace daño? O sea, si se la comen un panqué, porque dijo que no pues, soy ya experto en el área, ¿Eh? pero sí puedo decir que no es necesario. ¿Me explico? Dolores Mesa, gracias por el tema. Solo escuchar la palabra cáncer da escalofrío. Magali Yalico, ¿los quistes en el ovario y los miomas dan cáncer? Buena pregunta, como lo comentamos antes. Los miomas rara vez se convierten en cáncer. Es raro, no es frecuente. Los tumores malignos similares a los miomas se llaman sarcomas, como ya lo vimos. Ahora, en cuanto a los quistes de los ovarios, para eso está esta clasificación que platicábamos. Yo lo que le recomiendo a esta persona es que busque a un radiólogo que sepa esta clasificación para entonces dar la información veraz de si fuese necesario algún tipo de biopsia o no. Y de la pregunta que dijeron del cáncer, o sea, lo entendemos y por eso son estos programas. Ya no es una enfermedad como hace 40 años en la que prácticamente se asociaba a una muerte prematura o a un mal pronóstico. Lo importante, como lo estamos mencionando, es la prevención y nosotros, país México, que la prevención es muy complicada por muchas situaciones, la detección oportuna. Cualquier anormalidad ir a detectar, pues, si no es un cáncer. Gracias, doctor. Adriana Gómez llamó y nos comparte que le realizaron un estudio mamario, su mastografía, en una clínica privada. Le encontraron varias bolitas en el seno izquierdo y una de ellas tiene algunas calcificaciones y es la más grande. Le clasificaron BRAF 4A, pero fue al FUCAM y le volvieron ahí a hacer otra. En el ISSSTE también le hicieron un ultrasonido mamario. Ambas instituciones coinciden que ella tenía un BRAF 3A. Le indican que no es necesario tomar biopsia y que solo se haga un ultrasonido mamario, además de que cada 6 meses ella debe estar en observación. Sin embargo, nos comparte, otro ginecólogo privado le dijo que preferiría extirpar las bolitas y mandarlas a patología. Ella sí tiene antecedentes de cáncer de mama por parte de su tía materna. Por lo mismo, ella quiere saber qué opinan los especialistas. ¿Se hace el control cada 6 meses o de una vez que le extirpen las bolitas? 45 años desde la Ciudad de Déjame México. decir una cosa, BRAF es la clasificación. En casi todos los tumores hay clasificaciones de qué tan severa está la situación. En este caso, bueno, primero que no le vayan a quitar nada, señora. O sea, para cualquier tipo de tumor en la mama es menester indispensable una biopsia. Tenemos que saber qué es. Y más teniendo 45 años y más teniendo múltiples lesiones, de entrada eso no se toca más que con una biopsia. Ahora, este cambio en las clasificaciones que hay es bastante frecuente porque se observa por medio de un radiólogo y el radiólogo dice, híjole, pues yo pienso que tiene esto. Y el radiólogo dice,
No, pues no lo tiene. Yo lo que recomendaría, por la edad, es que sí se vigilara, pero que no entrara en pánico de decir, bueno, me lo tienen que quitar o no. El BRAF 4, que fue el primer diagnóstico que le dieron, el diagnóstico radiológico, normalmente lo que se necesita es una biopsia. Un BRAF 4A tiene relativamente poca probabilidad de desarrollar un tumor maligno, ¿de acuerdo? Si por otros 2 radiólogos fue clasificado como BRAF 3, lo que sigue no es una biopsia, es vigilancia. Entonces, bien se puede vigilar en 6 meses y si hay un cambio en esas lesiones que amerita una biopsia, sin duda tomar una biopsia. Creo que la mejor recomendación es que le haga caso al oncólogo. Es decir, si la han visto varios oncólogos, puede haber un poco de conflicto. No todas las lesiones requieren... Es que la biopsia ha cambiado. Antes era que quitar toda la bolita en la mama. Ajá, ya. Hoy en día se pueden hacer biopsias, tomar muestras representativas del tumor sin necesidad de entrar a quirófano y siempre con un radiólogo experto, idealmente, que puede tomar una biopsia de la lesión sin lastimar la mama a través de una biopsia guiada por ultrasonido con agujas. Y eso puede orientar mucho. Si se tiene la duda, lo mejor es tomar la biopsia, pero sin quitar la lesión. Gracias, doctores. Pues como se dan cuenta, los factores de riesgo es algo que la gente quiere saber. Nosotros preparamos una cápsula. Vamos a verla y seguimos platicando. Los factores de riesgo para desarrollar cáncer los podemos dividir en factores físicos, químicos y biológicos. Los factores físicos, por ejemplo, son la exposición a los rayos ultravioleta del sol, en la que aquí depende mucho de la tonalidad de piel de los pacientes. Obviamente hay pacientes que se queman, hay pacientes que se broncean y este es un factor importante para que desarrollen un cáncer de piel, melanoma, que es de los más agresivos. En cuanto a factores químicos, aquí tenemos el tabaquismo, la exposición a este tipo de sustancias que pueden desarrollar, lo más importante, cáncer de pulmón. El tabaquismo está relacionado con más de 13 tumores, entre ellos cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de riñón, vejiga, el alcoholismo también, que es un factor importante también para desarrollar cáncer de cavidad oral, cáncer de laringe, algunas otras sustancias como el arsénico, el asbesto. En aquellos pacientes que son trabajadores de la industria de asbesto tienen ese riesgo de desarrollar tanto cáncer de pulmón como mesotelioma. Es entre los factores químicos. Y factores biológicos, aquí son muy importantes las infecciones. Tenemos infecciones virales por parásitos y bacterias. Las infecciones virales, lo más común, por ejemplo, para cáncer cervicouterino es la infección por VPH, por el virus del papiloma humano. Otras infecciones como el VIH, que también está muy relacionado con linfomas, algunos otros tumores como sarcoma de Kaposi, infecciones por herpes virus, por parásitos, que también puede haber algunos tipos de parásitos que infestan la vejiga y puede haber cáncer de vejiga, cáncer hepatobiliar. Y bueno, una bacteria muy importante que seguramente han escuchado es el Helicobacter pylori, que es una infección a nivel del estómago que tiende al paciente a desarrollar cáncer de estómago, adenocarcinoma o linfoma. Estos factores pueden ser modificables o no modificables, porque hay factores inherentes del paciente. Hay mutaciones genéticas que se heredan de familias, y aquellas mutaciones, por ejemplo, genes como BRCA1 y BRCA2 que están en relación con lo que es el desarrollo de cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de próstata. Se han identificado este tipo de familias que tienen esas mutaciones y bueno, tienen un porcentaje más alto de desarrollar este tipo de tumores. Esos son factores no modificables. Los modificables, pues obviamente la ingesta de alcohol, el tabaquismo, si el paciente deja de tomar, que sería lo ideal, deja de fumar, el riesgo de desarrollar este tipo de cánceres relacionados con el tabaquismo disminuye de forma importante. La obesidad, por ejemplo, es un factor importante que se ha relacionado en estudios epidemiológicos con el desarrollo también de cáncer de mama, cáncer de colon y recto. Tener un índice de masa corporal adecuado es importante también para no desarrollar este tipo de tumores, más relacionado con cáncer de mama y cáncer de colon. Como vemos, doctores, hay diferentes factores de riesgo para diferentes tumores, pero existen factores de riesgo comunes para todos. ¿Le podremos decir a la gente, y corríjanme si lo estoy diciendo mal, que eviten exponerse al sol, que coman adecuadamente, no tiene que ser una dieta terriblemente estricta? Si se me antoja un helado de vainilla el sábado, me voy a comer 2 bolas de helado de vainilla y no me va a pasar absolutamente nada. Que tomen suficiente agua, que no sean sedentarios, que estén en su peso ideal,
y evitemos el exceso de alcohol y procuren en todo lo posible no fumar ni vapeadores ni nada de esto. ¿Algo más que les podamos decir? Podríamos decir que se vacunen contra VPH, contra hepatitis B. Todas las vacunas que sean posibles, y hicimos un programa de vacunación. Ojo, acuérdense que algunas infecciones, como acaba de comentar la doctora, sí se asocian a cáncer. Hepatitis B, virus del papiloma humano, y aquí vamos a decir un dato que ya se dijo aquí en Diálogos, creo que hace más de un año. Parece ser que en Australia ya no hay cáncer cervicouterino porque erradicaron el virus del papiloma humano en Australia. Ojalá y se vacunaran todas las niñas y niños en todos los países y se acabara con este cáncer y nos olvidáramos de esto, sin controversias. Pero ¿hasta qué edad se vacunan las personas contra el VPH? Bueno, la edad ideal es antes de los 11 años, pero ya se sacó que se puede vacunar a las mujeres antes de los 45 años, en caso de que tengan exposición o que tengan algunos factores de riesgo. Ya la respuesta inmunológica no va a ser la misma que si se vacunan a edades tempranas, pero se puede. Entonces, lo ideal es vacunemos a edades tempranas, como se dice que deba de ser. Algo que queramos agregar, doctores, en cuanto a factores de riesgo. Lo que comentabas de la radiación solar no significa que no se pueden ir a la playa, que no puedan salir a la calle. Las personas de pieles muy blancas o que tienen antecedente de haber padecido ya un tumor maligno, hay que utilizar el protector solar todos los días, aunque se vea nublado el cielo, aunque y aplicarlo estemos en México cada 2 horas si están en áreas de mucha radiación. Pero eso no significa que no puedan exponerse de manera muy protegida. Eso es bien importante porque ahora vamos a otra cápsula que es bien importante que lo hablemos de la detección temprana, que yo creo que es algo que es muy, muy importante. Nos da tiempo, Jimmy, de mandar la cápsula ahorita. Sí, entonces vamos a checar qué es la detección temprana, porque, por ejemplo, esta información es nueva. Yo que soy de piel blanca, muchos años me asolé hasta quedar como tamal de dulce, estúpidamente, pero no teníamos esta información. Claro. Entonces estoy en mayor riesgo. Vamos a ver esta cápsula. Bueno, el diagnóstico temprano en cáncer y en todas las enfermedades siempre es importante porque de ello depende reducir la mortalidad. Por ejemplo, en cáncer en general, sabemos que los métodos de detección temprana o tamizaje o screening, como se conoce, reducen hasta el 60% la mortalidad en los tumores. Entonces, de ahí la importancia de hacer estas detecciones oportunas. En población general existen pruebas para hombres y mujeres. Para mujeres, el Papá Nicolau y la detección de virus del papiloma humano es la principal prueba para detectar cáncer cervicouterino y ha sido tan exitosa en todo el mundo que de ser la primera causa de mortalidad por cáncer en las mujeres, ahora ni siquiera se encuentra dentro de las primeras 5. Actualmente contamos con más herramientas, como son las detecciones genéticas, para ver si se cuenta con el antecedente o el contacto previo para virus del papiloma, y si de estos virus fueron los virus que generan más cáncer, que son los conocidos como oncogénicos. Entonces, estas pruebas ayudan a detectar en sangre si se tuvo exposición a este tipo de virus del papiloma y con ello un mayor riesgo de cáncer cervicouterino. La siguiente serían las mastografías, que es importante realizarlas a partir de los 40 años. Se hace una mastografía más un ultrasonido mamario como métodos de detección temprana, y esto es muy importante realizarlo cada año. También para ambos sexos se encuentra el hacer radiografía de tórax para población, especialmente aquellos que son fumadores. Es importante hacer tomografías especiales o radiografías de tórax para detección de cáncer de pulmón. Para la población masculina, el bien conocido antígeno prostático específico es una detección en sangre que se realiza y se puede acompañar del tacto rectal por un urólogo especialista para detección oportuna del cáncer de próstata, que es el cáncer más frecuente en la población masculina. Y otro método de tamizaje que tenemos es la colonoscopía, que ese desafortunadamente poco se realiza. Se tiene que realizar junto con una prueba de detección de sangre oculta en heces, especialmente en población mayor de 50 años, y tiene que ser independientemente del sexo. Ahí lo tienen. Entonces, muchos de los tumores más comunes tenemos modo de detectar tempranamente. Existe una diferencia bestial entre detectar tempranamente y, el doctor dijo una palabra clave, curar el cáncer, a detectar tardíamente. Esto cambia totalmente el pronóstico, doctores. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Sí, es una gran diferencia. O sea, tenemos que las etapas 4 tienen una probabilidad de supervivencia de 3 de cada 10 pacientes a 5 años. O sea, solo 3, cuando bien nos va, de cada 10 pacientes están vivos en los siguientes 5 años.
Y no pasa lo mismo cuando lo detectas en etapas tempranas, que serían la etapa 1 o la etapa 2, en donde 9 de cada 10, 8 de cada 10 están vivos en los siguientes 5 años. Entonces, es una diferencia significativa. Y esto depende del paciente, de la persona irse a checar. Esto está en tus manos. Yo, por ejemplo, que hago colonoscopías, a veces quito un pólipo, me lo regresan y dicen, tenía un carcinoma, tenía un cáncer in situ. Ahí en el pólipo que quité, ya se lo quité del cuerpo. El paciente se levantó y se fue caminando a comer unos hotcakes feliz y no se da cuenta, le acabas de ahorrar la peor pesadilla de su vida. Pero mucha gente dice, ay, no, qué flojera irme a checar, esto es bien importante y ese es el objetivo de nuestro programa del día de hoy, que tú estés consciente que muchos de esos cánceres, si dices, qué lata hacerme esto, vale, está carísimo, está más caro un cáncer, no me quiero checar, las mujeres, la mastografía, los papanicolaos, se podrían verdaderamente cambiar las cifras si la población general, y es el objetivo que tenemos nosotros aquí en Diálogos en Confianza, esté enterada y no nada más estar enterada, sino que tomemos acción para ir a detectar las cosas. Que lo mejor que te puede pasar es que en una detección te digan, pues no tienes nada, ya tiré mi dinero a la basura. No, claro que no, porque estás viendo que no tienes nada, está esa paz. Y si te detectan algo a tiempo y como dijeron los doctores, en un momento ideal, te vas a curar, que esa es una palabra importantísima. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos con ustedes. Estamos en vivos en Diálogos en Confianza. El riesgo de cáncer se puede reducir si se evita el consumo de tabaco y alcohol, se mantiene un peso y una dieta saludable, se realiza actividad física y practica sexo seguro. Un tumor maligno es aquel que tiene la capacidad de salirse y de invadir los tejidos de la persona. Los tumores benignos normalmente crecen y se mantienen dentro de una estructura ordenada sin invadir otros órganos. Los tumores malignos siempre invaden otros órganos para fines prácticos. Solamente entre 20 y 22% de la población pueden tener factores de riesgo que expliquen el cáncer, pero la mayor parte de los tumores cancerosos ocurren en personas que no tienen factores de riesgo. Factores externos podrían ser los más conocidos sin duda, el consumo del tabaco. También el alcohol es un factor que incide importantemente en un incremento muy grande de los tumores de las vías aerodigestivas, en especial del cáncer de la cavidad oral. Algunos factores como los ocupacionales, aquellos que están expuestos a radiaciones, ya sea porque trabajan en plantas nucleares o porque trabajan en el área de rayos X, que también están expuestos a la radiación, pero es bien conocido que el consumo de grasas, la obesidad y otros factores nutricionales pueden contribuir para la aparición de tumores cancerosos. Hay un concepto en muchas enfermedades que es la prevención, que es para tratar de evitar la aparición de la enfermedad. En cáncer es muy claro, es prevención secundaria. Detectarlo a tiempo en etapas muy tempranas es la mejor manera de prevenir el tumor, no la aparición, pero sí un buen tratamiento. Definir que un factor de riesgo es aquello que incrementa la probabilidad de padecer una enfermedad. No quiere decir que me va a dar la enfermedad. ¿Y cuáles son las que puedo modificar? El tabaco, el consumo de alcohol, el tener una alimentación sana, balanceada, el ejercicio, que es un factor protector de los pocos factores protectores que hay contra el cáncer. Es muy complicado asociar y decir que por tomar un alimento o tener algún tipo de conducta va a ocurrir esta enfermedad. Los factores o las sustancias carcinogénicas generalmente son sustancias en las que por cierto tipo de experimentos o cierto tipo de estudios en poblaciones muy grandes se encuentra cierta asociación que no necesariamente establece que sea la causa de este cáncer. Como cada 1 de octubre, el mundo se une para conmemorar y celebrar la sabiduría de los adultos mayores. El Día Internacional del Adulto Mayor es una fecha para destacar la importancia de las personas mayores en nuestras vidas y en la sociedad. Este día especial se estableció en 1990 por las Naciones Unidas para reconocer la valiosa contribución que las personas mayores hacen a nivel mundial. Se celebra en todo el planeta con eventos y actividades que promueven el respeto, la inclusión y el bienestar de estas generaciones. Es una oportunidad para recordar que muchas personas mayores enfrentan desafíos como la discriminación, la soledad y problemas de salud.
por lo que es un llamado a la sociedad para garantizar que los derechos de las personas mayores sean respetados, que tengan acceso a servicios de salud adecuados, viviendas seguras y oportunidades de participación continua en la sociedad. Un abrazo a todos los adultos mayores. Citlali, tú eres la súper experta, qué maravilla. Y pues allá vamos todos, entonces apapachemos, fue justo ayer su día. Doctores, seguimos hablando de esto y yo creo que es muy importante que también los médicos nos concienticemos de la detección temprana, que eso es clave. ¿Tienes más preguntas, Citlali, para que saquemos algunas Tenemos antes de ir a la las otra redes, muchísimas gracias por la amplia participación. La verdad es que es un tema que le interesa a muchas personas. Por ejemplo, María Maya dice, si los quistes en hígado se derivan en cáncer. No. Rara vez. Concretamente. Rara vez. Ed Guerrero, ¿el cáncer de piel da solamente por exposición al sol? No, esa es buena pregunta. De hecho, el melanoma, que es el cáncer de piel, bueno, el segundo más letal en los humanos, en México la forma más común de representarse se llama acral, no da en sitios de exposición al sol. Como la mayor parte de la población somos personas morenas, da normalmente en las plantas de los pies o en los dedos de los pies. Si bien, como ya lo comentamos, es indispensable usar bloqueador, aunque sea menos probable que nos dé, sí es diferente la ocurrencia de este melanoma en los mexicanos, a diferencia, por ejemplo, de países como Australia, como Estados Unidos, como Europa. Gracias, doctor. Claudio, 15 años. La quimioterapia acelera la muerte y mata, lastima la calidad de vida de las personas. Ese es precisamente uno de los mitos que hay que quitar. Le voy a dejar la palabra a la doctora, pero la quimioterapia es una herramienta muy útil y cada vez menos tóxica. Cada vez hay medicamentos que contrarrestan sus efectos secundarios. De hecho, lo que se ha demostrado es que ha incrementado la supervivencia de los pacientes con cáncer. Tenemos muchas formas de tratar a los pacientes que estén lo mejor posible. Yo les hago un símil, no es un paseo por el parque, pero tampoco es algo que no sean. Y es más miedo generalmente. Cuando regresan después de la primera quimioterapia, les pregunto cómo les fue y la mayoría, creo que era más el miedo que las molestias que en realidad que tuve. Pero hay que incidir en ello, perdón que insista, es bien importante, porque uno de los problemas en la consulta es que el paciente se acerca con temor a la quimioterapia y es precisamente esta alternativa la que les va a ayudar a curar buena parte de las enfermedades y se tolera muy bien. Hay que confiar en la evolución de la medicina y en los doctores que están cuidando la salud de las personas. Y algo que comentó la doctora Diana, perdón, rapidísimo, es eso del miedo. Muchas personas no van oportunamente por un tumor porque les da miedo. O sea, ahí es normal. Pues yo no quiero que sea un cáncer, ¿verdad? Nadie queremos que sea un cáncer. Pero ese miedo muchas veces se deriva en meses sin recibir tratamiento. Entonces, que no haya miedo. Lo mejor que puede ocurrir, y yo le digo a las pacientes, sí es una muy mala noticia que tengas un cáncer, pero lo tienes en una etapa temprana. Claro. Es una enfermedad curable. O sea, el cáncer en etapas tempranas se cura prácticamente en un 70%. Entonces, ese miedo afuera. Amira Vázquez, ¿qué estudios le recomiendan para un diagnóstico temprano para cáncer en algún lugar sin exactitud, solamente para saber? No hay. La gente pregunta mucho si hay estudios en sangre para detectarlo. No lo hay. Lo que sí sabemos es que los tumores más frecuentes en México y en el mundo se detectan muy tempranamente con estudios sencillos y económicos. Y hay que hacerse estos estudios, que son varios, ya lo decían, Papa Nicolau, mastografía, placa de tórax, un ultrasonido de hígado y vías biliares es útil, aunque no es de lo más frecuente, el ultrasonido ginecológico para ver los tumores de ovario, revisión de la piel, la colonoscopía, palpar el cuello, son muy económicos, muy accesibles y no lastiman. Jess Bustamante, ¿un cistoadenoma de ovario es benigno? Recientemente le quitaron un quiste de ovario de 8 kilos. Si es un cistoadenoma, si ese es el reporte de patología, si ese es benigno. Cristóbal Ríos nos llamó, regularmente cocina los frijoles en leña, esto es esporádicamente, pero el humo que genera la leña le puede dar cáncer. Sí. Sí, pero si es esporádico, no. ¿Cuánto es esporádico? ¿Qué es tanto que hay es gente, tantito decimos? todavía en las comunidades rurales de nuestro país se está muy acostumbrado a cocinar con fogón y lo hacen durante lustros o décadas. Empiezan desde muy jóvenes y lo hacen a lo largo de los años. Ese es el factor de riesgo más importante. Si un día cocina en un barro de olla, en una olla de barro con fogón, porque le gustan así los frijoles, si esto es ocasional, una vez al mes, una vez cada 2 meses, no pasa nada. Gracias, doctor. Cuauhtémoc Sánchez, de Cuautitlán, Estado de México, nos dice, en el programa dicen que el cáncer no puede ser encapsulado. A él le dan un medicamento en donde se le arde mucho el cuerpo. Enzalutamida nos pone.
¿Cuál es el medicamento que sirve para encapsular el cáncer? ¿Qué debe hacer? Está un poco confundido. Ningún medicamento encapsula el cáncer. Ajá, no, o sea, nada más para que quede clarísimo, no lo encapsulan. El tratamiento sistémico de cualquier tipo, ensalutamida, por ejemplo, es hormonal, quimioterapia, inmunoterapia, terapia blanco, lo que sea, no los encapsula. Lo que hace es destruirlos y entonces disminuir el tamaño. Eso sí hacen los tratamientos sistémicos. Disminuyen el tamaño del tumor. A veces, por ejemplo, en cáncer de mama, hay tumores que los erradican por completo. Nosotros, para no quitar todo el pecho, a veces ponemos un clip porque ya no queda nada. Entonces, más que encapsularlos, los destruyen. Exacto. Y evitan el crecimiento. Por ejemplo, específicamente hablando de la ensalutamida, bloquea el efecto de las hormonas. Como ya habíamos platicado previamente, las hormonas en los hombres, la testosterona específicamente, que es endógena, o sea, algo que vive dentro de los hombres, favorece el desarrollo y el crecimiento de las células. Entonces, lo que se tiene que hacer es bloquearla con este tipo de medicamentos. Arturo Cázares, misma pregunta ya resuelta, pero aquí está tu llamada sobre los estudios para prevenir cáncer. Rodolfo Solís pregunta a los especialistas cuál es la alimentación correcta para contrarrestar cualquier tipo de cáncer. Nos saluda desde Tabasco. Ahí tenemos un programa que te recomendamos verlo en el 11, la aplicación de 11 más o en YouTube, Alimentación Saludable. Con ese programa te vas a llenar de información. Tenemos a Joel Enríquez, de 47 años, de la Ciudad de México, y nos pregunta qué tanto el ambiente que respiramos contribuye al desarrollo de cáncer. Seguramente no tenemos una respuesta muy clara a ello, pero contribuye poco. Son más los otros factores que ya hemos platicado, tabaco, alcohol, factores genéticos, los que contribuyen. Benjamín Romero, de Salamanca, Guanajuato, tiene 73 años y quiere saber si el tinte para el pelo puede causar cáncer, ya que le están saliendo algunos granitos, nos dice Benjamín. No, el tinte no. Está considerado como lo que decíamos, un cancerígeno, pero normalmente no te da cáncer, lo que no se agobie, y esos granitos seguramente no son cáncer. De hecho, los que aplican el tinte son los que tienen más riesgo. Exacto. Por la exposición continua y prolongada de desarrollar cáncer, específicamente cáncer de vejiga, pero en las personas que lo aplican de manera prolongada. Mire, gracias, doctora. Y es raro. Y es raro. Catalina Saludable Armonía. La Unión Europea tiene una lista de sustancias prohibidas en la producción de cosméticos de aproximadamente 1.608. En cambio, la FDA en Estados Unidos solo prohíbe menos de 100. Los estándares de cuidado deberían de ser más estrictos en la actualidad. De esta forma, habría menos casos de cáncer de piel. Totalmente, que eso es bien importante. O sea, ese razonamiento es muy bueno. Sin embargo, recordemos algo que ya platicamos, es muy difícil establecer causalidad. Los gobiernos normalmente lo que hacen es sugerir que ciertas sustancias o prohibirlas, pero por diferentes criterios. Aquí lo importante es no vivir en pánico de que nos va a dar cáncer todo el tiempo, porque si bien puede ocurrir, puede no ocurrir. Más bien es modificar lo que sí podemos modificar. Si a esta persona le preocupa este grupo de cosméticos, pues que no los utilice y se acabó, ¿no? Pero más importante, tabaquismo, etilismo. Y en cáncer de piel, bloqueador solar, cáncer y exponerse lo menos que se pueda la radiación. Bien, doctores, José Martínez, su sobrina de 32 años está embarazada de 4 meses y le acaban de diagnosticar cáncer de mama. ¿Las quimioterapias afectan al bebé? ¿Qué otras alternativas tiene? De hecho, tenemos pacientes con cáncer de mama y embarazo. Es un equipo multidisciplinario lo que las trata, incluido un ginecólogo experto en embarazos de alto riesgo. Los bebés han tenido, a pesar de las quimioterapias, un desarrollo perfecto, entonces no tenemos que platicar y tenemos que tratarlo en centros especializados. ¿Hasta cuántos meses de embarazada le pueden hacer las quimioterapias? Generalmente lo suspendemos 4 semanas antes de que se planee la terminación del embarazo. Gracias, doctora. Juan Francisco Meso Solís, de 67 años, de Tlalnepantla, envía un saludo y también pregunta, bueno, nos pide que le enviemos otro saludo, también te enviamos un saludo grandote, y dice que, bueno, pues son un grupo de personas que siempre están pendientes de los comentarios y hacer las intervenciones en Diálogos en Confianza. Y también Martín Corona nos comparte, pues, su experiencia. Muchísimas gracias por la confianza voy a traer el comentario. Su esposa falleció lamentablemente hace 4 meses por cáncer de tiroides. Después de una cirugía, le recomendó el doctor que posterior a la cirugía le deberían de hacer una radioterapia para evitar que se diseminara el tumor. Sin embargo, se expandió y se complicó. A esto él le llama negligencia médica, incluso está ahorita en un litigio legal.
Lo tengo que decir con mucho respeto, no conocemos el caso particular, pero lo que sucede frecuentemente es que la detección no fue oportuna. El cáncer de tiroides en general es uno de los más curables. Hay un tipo en especial que se llama cáncer papilar, que es el más frecuente, va en incremento y es altamente curable la mayor parte de las veces, aún con metástasis. Hay otros tipos de cáncer de tiroides mucho menos frecuentes, pero mucho más letales. Hay que conocer el caso particular. Eugenia Segura, ya lo hemos platicado, doctores, pero sigue el comentario en las redes. ¿Qué tan cierto es que la biopsia hace que el cáncer se disemine más? Nunca. No hay manera. O sea, es algo que no... Háganse la biopsia. Si hay alguna sospecha, háganse la biopsia sin temor. El cáncer no requiere de biopsias para diseminarse, lo hace solo. Y entre más se tarden, peor es el pronóstico. Y es biopsia con aguja de corte. Sí, son biopsias, o sea, las de mama, por ejemplo, son con agujas, pues que son gruesas, pero son agujas. No es abrir y sacar, vaya. Casi nunca es así. Bastida, buenos días. Esta persona tiene desde hace 10 años CUSI y en su última colonoscopia, desde hace un año, le dijeron que tenía algunos pequeños pólipos. ¿Eso significa que está propensa a tomar cáncer a pesar de que ella está tomando mesalazina diario? Sí, el CUSI es un factor de riesgo para tener cáncer y a partir de los 8 años de CUSI te tienes que hacer una colonoscopia cada año. CUSI es colitis ulcerativa crónica inespecífica, que es una enfermedad inflamatoria intestinal. La gran mayoría de los pólipos en el colon no van a tener cáncer, pero te tienes que estar vigilando porque en CUSI, a diferencia del resto de la población, el cáncer sale en áreas que no necesariamente son polipoides. Por eso hay que estarse checando. Y me preguntaban, ¿cada cuándo hay que hacerse una colonoscopia? A partir de los 45 años, cada 5 a 10 años, dependiendo del caso. Si te quitan pólipos, seguramente más seguido, dependiendo del tipo de pólipos. Pero es cada 5 a 10 años, no es tan seguido. Adi Legaspi pregunta, ¿el esófago de Barrett es un factor de riesgo? Sí es para cáncer de esófago. Asociado a esto está el reflujo, la obesidad y el consumo de etilismo alcohol. también. Y el tabaquismo. Consumo de alcohol. Ajá, y el tabaquismo. Pues a propósito de la siguiente duda sobre el tratamiento, preparamos también un material. Vamos a verlo. Bueno, el tratamiento oncológico o el tratamiento para el cáncer es multimodal o multidisciplinario. Eso quiere decir que no es un solo médico el que debe de manejar a un paciente. El paciente debe de recibir asistencia por las diferentes especialidades a la oncología. Entre ellas es la cirugía oncológica, la radiooncología o radioterapia, la oncología médica, que nosotros nos dedicamos a los tratamientos con medicamentos, la psicología incluso, nutrición, cuidados paliativos. La cirugía no solamente entra en etapa temprana, también puede ser necesaria para etapas más avanzadas. Cuando existen pequeñas metástasis, el cirujano puede llegar a extirparlas. Dependiendo del origen de las metástasis y la localización, pueden ser operables. Y también como forma paliativa. Cuando un paciente presenta, por ejemplo, una obstrucción intestinal o una obstrucción de la vía urinaria, puede llegar a ser necesario un procedimiento quirúrgico para aliviar el síntoma del paciente. La radioterapia es importante porque a través de diferentes tipos de energía se da tratamiento a los pacientes. También, igual que la cirugía, tiene un papel en todos los espectros de la enfermedad. La radioterapia también es importante cuando está en etapas avanzadas del cáncer, sobre todo cuando genera síntomas, por ejemplo, en hueso, que existiera alguna lesión metastásica. Es importante para detener el crecimiento de esa lesión y controlar el dolor. Como quimioterapia entendemos medicamentos que generalmente son de administración intravenosa, aunque hay también algunos orales, y son útiles en pacientes con cáncer en diferentes etapas de la enfermedad. Desde las etapas más tempranas hasta las etapas metastásicas se pueden utilizar en diferentes esquemas. Los medicamentos de la terapia blanco-molecular son de varios tipos. Los más conocidos son los anticuerpos monoclonales. También existe medicamentos que se llaman inhibidores tirosinosinasa, que son medicamentos orales, la mayoría. Y dentro de esta terapia dirigida también se encuentra la inmunoterapia. Es fundamental el apoyo psico-oncológico precisamente para sobrellevar las diferentes etapas o momentos que lleva, que son el diagnóstico, el enfrentar los tratamientos y en el caso también de la supervivencia a la enfermedad, pues se requiere un apoyo para lidiar con los diferentes síntomas que pueden haber, como son ansiedad, como son síntomas de depresión o algunas emociones que se pueden exacerbar durante todo este proceso.
pero también vienen nuevos retos que el paciente tiene que enfrentar. Por ejemplo, regresar a la vida laboral, enfrentar algunas afectaciones que dejaron los tratamientos, secuelas de largo plazo, que no nada más van a ser afectaciones a nivel físico, sino también a nivel emocional y a nivel psicológico. Por eso es que se vuelve primordial el apoyo psicológico durante todo este proceso, desde el diagnóstico hasta lo que conocemos como supervivencia. Creo que esta última parte de la cápsula no la hemos tocado, de la importancia de un psicooncólogo. Cada vez se está difundiendo más. ¿Ustedes qué tanto trabajan con ellos? Diario. Sí, Diario. fundamental. Sí, es un Todos proceso los complicado. pacientes, todos deberían tener algún tipo de apoyo, como bien lo comentaban, uno para orientarles al respecto del tratamiento, para afrontar la enfermedad con menor temor y para también hacerle entender al resto de la familia, que también es bien importante, que no es una enfermedad que afecte solamente al paciente, sino a todo el entorno familiar y de qué manera se van a organizar para poder cuidar al enfermo. Y yo creo que esto es muy importante porque se ha tocado varias veces la palabra miedo el día de hoy. Y el miedo aquí lo único que hace es entorpecer todo. Hablamos de quimioterapia, como dijimos, venimos arrastrando una mala fama de la quimioterapia. Ha habido preguntas que corroboran esa mala fama que existe la quimioterapia. Pero ahora, como acaba de mostrar en la cápsula, la doctora nos ha hablado, existen muchas otras terapias. Doctora, en los últimos 10 años... Yo creo que una de las áreas de la medicina en donde se ha despegado bestialmente es en tratamiento para cáncer. Por supuesto. De hecho, por ejemplo, hablando de melanoma, que ya lo habíamos comentado, el cáncer de piel más letal, hasta hace 10 años específicamente, la enfermedad metastásica no era curable y teníamos prácticamente 0 opciones. Ahorita ya hay un grupo de pacientes con enfermedad metastásica que se puede considerar curados a largo plazo. Es muy importante. Entonces, porque yo me acuerdo cuando yo estudié medicina, oías melanoma y decías, vaya, ya, melanoma es un diagnóstico de muerte. Y ahora, como decimos, la ciencia va avanzando. Aunque esté metastásico, ya no existe eso. Sí, y pulmón es otro ejemplo donde hay muchísimas alternativas. Hemos identificado las mutaciones o las alteraciones que favorecen el desarrollo del tumor y podemos o tenemos medicamentos que bloquean esas alteraciones. Entonces, al bloquear esas alteraciones, tenemos una mejor expectativa de vida. Entonces, al momento actual, cáncer no es sinónimo de muerte. ¿Qué estamos viendo hacia el futuro? En páncreas acaba de salir un artículo en donde se habla que en pacientes con cáncer de páncreas probablemente se vaya a hacer una vacuna para llegar a bloquear esto. ¿Cómo ven el futuro del cáncer, doctores? Es fascinante el tratamiento porque, como ya comentamos, son muchas enfermedades y muy complejas. Y es bien importante porque si bien se pueden desarrollar nuevos tratamientos, algo incluso salió en una revista importante en Lancet, hicimos un artículo en el INCAN, bueno, yo no participé en él, pero pues parte del instituto, en el que se vio que independientemente de que haya más recursos para tratar, hables en este caso de quimioterapia, las supervivencias no cambiaron en un periodo largo, en un periodo más o menos como de 10 años. ¿Qué traduce esto? Que no hay detección oportuna. Entonces podemos tener todos los recursos, podemos tener tratamientos menos agresivos, podemos tener toda la disposición, pero si no hay una detección oportuna, las cosas no cambian y eso en gran parte, en gran medida, es responsabilidad pues, de la población, ¿no? No desesperarse. Creo que todos los tratamientos son novedosos, oncológicos. En oncología todo es paso a paso. No ha habido la panacea en el tratamiento para curar el cáncer. Ya dijimos, son muchas enfermedades, requieren muchos tratamientos. Y los tratamientos al inicio son muy costosos. Conforme va avanzando el tiempo y se va mejorando la producción de ellos, disminuyen los costos y la efectividad de ellos cada vez puede estar al alcance de más enfermos. Entonces los costos hoy son todavía muy elevados, pero seguramente con el tiempo irá regulándose todo esto. Pero también los costos disminuyen mucho cuando existe una detección temprana. Entonces, el objetivo de Diálogos en Confianza el día de hoy, como se los he dicho a lo largo del programa, es que ustedes sepan que sí hay métodos de detección temprana, estar conscientes y evitar los factores de riesgo modificables. Todos estamos expuestos, pero tratemos de evitar lo que sea modificable. ¿Cómo ves, Citlali? Pues totalmente de acuerdo. La verdad es que a la audiencia le ha quedado muy claro. Agradecen la claridad de los comentarios de los especialistas y se unieron muchísimo. Quedaron muchas dudas ahí en el tintero que, por supuesto, pues ya saben que todo se puede ir explicando a través de nuestras redes sociales. Se queda nuestro programa en YouTube. Compártanlo con las personas que ustedes quieren porque eso es algo muy importante. Hacer prevención en cáncer y en todas las enfermedades, pues es nuestro estandarte aquí todos los lunes. ¿A poco no, Pepe? Exactamente. Entonces les queremos agradecer primero que nada a nuestras intérpretes de lengua de señas, doctores. Muchísimas gracias por dar esta plática tan informática y regresarles a ustedes, sobre todo pacientes, público general, el poder en sus manos de tener conocimiento y tomar acción sobre esta enfermedades, el cáncer.
chécate, cuídate. Es nuestro objetivo el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.